¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy es miércoles, ya lo saben, tenemos tertulia de portavoces parlamentarios y vamos a plantear sobre la mesa varios asuntos. En primer lugar, los anuncios que se hicieron a lo largo de esta semana por parte del alcalde de Logroño en ese debate del estado de la ciudad. Recordamos que por un lado se anunciaba la construcción de 100 pisos de alquiler o la compra de los edificios de defensa que irán unidos al proyecto de 1521, del cual se avanzaban también y se decía y se anunciaban que se avanzan en esas excavaciones y se proyecta un parking subterráneo en el entorno del Rebellín. Otro de los anuncios destacados es el control del ruido con sonómetros en la zona del centro de la ciudad, en el casco antiguo. También otro de los anuncios era la construcción de un hotel de lujo, será en el edificio del casino, una lámina navegable de 2 kilómetros en el río Ebro. Conrado Escobar también anunciaba que se están dando pasos para la construcción de la pasarela de los Lirios y que se llevará al pleno del próximo mes de noviembre una nueva ordenanza de terrazas que va a reducir su superficie un 20%. Lo escuchamos. En los Lirios, aquí, en este pleno, todos suscribimos un compromiso, que es iniciar la tramitación, iniciar el proyecto de una pasarela. Bien, pues esa pasarela, su primer trámite ya está en curso. ¿Cuál es? La tramitación de una de esas modificaciones puntuales que permita en esa superficie instalar esa parcela. Estamos estudiando muy concienzudamente la moratoria suspensión para la concesión de licencias, apertura de apartamentos de uso turístico. Estamos estudiándolo, que la ordenanza de terrazas vendrá en el pleno siguiente y que esa ordenanza de terrazas va a suponer, entre otras consideraciones, el reducir al menos un 20% de media la ocupación de la hostelería en Logroño. Bueno, pues esos serán los anuncios, lo veremos luego, pero en el debate, digo que lo veremos luego en el debate, pero el discurso del alcalde parece que no convencía a la oposición. Como vamos a ver aquí, el PSOE pedía una moratoria para pisos turísticos y el Partido Popular dice que eso ya lo están estudiando. También dicen que Vox dice que se quieren alejar tanto de ellos, de Vox, que se quedan muy a la izquierda. Podemos asegura que no hay ningún problema de vivienda en Logroño, sino que es más bien de codicia. Y Rubén Antoñanzas, del Partido Riojano, decía que la ciudad está paralizada y sin planes de crecimiento. Ha cometido numerosos errores, dejando a su gobierno desnortado. Respecto a sus grandes anuncios, Logroño no solo no ha mejorado, sino que va peor. Porque de momento, señor Escobar, mayoría absoluta de votos, minoría absoluta de aciertos. Bueno, y otro asunto que destacaremos hoy es el de la ciudad del envase, tras el anuncio hecho ayer por Gonzalo Capellán sobre esa inversión de 10,9 millones de euros para la construcción de esa nueva sede en Calahorra. El PSOE aseguraba hoy que se ha retrasado deliberadamente su construcción con dos objetivos. Uno, poder redimensionar el proyecto que ya dejó el anterior Ejecutivo Socialista, y el otro, para poder venderlo ahora como si fuese algo propio. El PP insiste en que esto es un proyecto de colaboración entre administraciones que tienen cuenta las necesidades del sector y que dejan en evidencia la nefasta gestión e incompetencia de la Calzada y del Partido Socialista. El proyecto de la sede de las instalaciones definitivas donde se va a albergar el centro de la tecnología del envase en Calahorra, en el polígono del Recuenco, ya está culminado. El proyecto ya se ha terminado, el proyecto se va a licitar antes de acabar el mes. Su construcción tiene un periodo de ejecución de 18 meses que se contempla a partir del inicio de su construcción, y la inversión que va a desarrollar la Fundación de la Transformación para la construcción del edificio ronda los 11 millones de euros, exactamente 10,9 millones de euros. Bueno, pues sin embargo, el diputado regional José Ángel Calzada asegura que esto es una chapuza que ha supuesto al Gobierno de La Rioja un sobrecoste importante de casi 400.000 euros. El Gobierno de Capellán ha demostrado una chapucera gestión en un proyecto estratégico para la industria riojana, porque ha retrasado más de 2 años y medio la construcción del Centro Nacional de Tecnologías del Envase, de forma deliberada, para hacer suyo dicho proyecto. Porque ha empeorado el proyecto, es decir, lo empequeñece un 25%, y además con el problema añadido de que corremos el riesgo de tener que devolver fondos al Gobierno de España,
Bueno, pues de todos estos asuntos hablamos en unos instantes. Al ser pequeños no tenemos espacio para las oportunidades, pero aquí cabe de todo. Cabe la buena gente, caben la innovación y el progreso, caben el arte y la cultura. Cabéis los que buscáis una vida diferente. Caben los oficios de siempre. Y el trabajar aquí, pero para allí. Cabe creer en nosotros y en nuestros pueblos. Cabe y mucho el esfuerzo y el trabajo. Porque si hay algo para lo que hemos guardado un gran espacio, es para las iniciativas que están transformando nuestro entorno rural en el medio que todos merecemos. Aquí cabe el futuro. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Gobierno de España. En unos minutos comenzamos con Punto de Encuentro. Esta noche tendremos aquí en este debate de portavoces a Cristina Maiso por el Partido Popular, a Sara Orradre por el Partido Socialista, a Héctor Alacid, lo tenemos por Vox, y a Anar Moreno por Podemos Izquierda Unida. A todos ellos, como siempre, en unos minutos les damos la bienvenida. Hasta ahora. Bueno, pues comenzamos ya el debate de esta mesa de portavoces. Vamos a saludar ya a Cristina Maiso. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, bienvenida. gracias. Héctor Alacid, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches. Bienvenido. Gracias. Está con nosotros Anar Moreno. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenida. Buenas noches. Y Sara Orradre, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, vamos a empezar hablando por ese debate del estado de la ciudad, esas dos jornadas vividas en el Ayuntamiento de Logroño y, como decimos, donde ha habido y hemos conocido distintos anuncios por parte de Conrado Escobar. En primer lugar, vamos a ver cuáles son algunos de esos anuncios que se hicieron por parte del alcalde. Recordamos que, por un lado, se anunciaba la construcción de 100 pisos de alquiler o la compra de los edificios de defensa que irán unidos al proyecto de 1521 y del cual además se conoce que se avanzan también en las excavaciones y se proyecta un parking subterráneo en el entorno del Rebellín. Otro de los anuncios destacados, el control del ruido con sonómetros en la zona centro de la ciudad, en el casco antiguo. También conocíamos la construcción de un hotel de lujo en el edificio antiguo del casino o una lámina navegable de 2 kilómetros en el Ebro. Conrado Escobar también anunciaba, lo hacía al día siguiente, que se están dando pasos para la construcción de la pasarela de los Lirios y que se llevará al Pleno de noviembre una nueva ordenanza de terrazas que reducirá su superficie un 20%. En los Lirios, aquí, en este Pleno, todos suscribimos un compromiso, que es iniciar la tramitación, iniciar el proyecto de una pasarela. Bien, pues esa pasarela, su primer trámite ya está en curso. ¿Cuál es? La tramitación de una de esas modificaciones puntuales que permita en esa superficie instalar esa parcela. Estamos estudiando muy concienzudamente la moratoria, suspensión para la concesión de licencias, apertura de apartamentos de uso turístico. Estamos estudiándolo, que la ordenanza de terrazas vendrá en el pleno siguiente y que esa ordenanza de terrazas va a suponer, entre otras consideraciones, el reducir al menos un 20% de media la ocupación de la hostelería en Logroño. Los anuncios que hacía el alcalde, el discurso parecía que no convencía a la oposición. Vamos a escucharlos también y vamos a ver, y lo vamos a ver aquí en pantalla, qué es lo que decía, por ejemplo, el PSOE, que le pedía una moratoria para los pisos turísticos, y el PP ha dicho que eso ya lo está estudiando. También Vox decía que el Partido Popular se quiere alejar tanto de ellos que se quedan a la izquierda. Podemos decía que asegura que en Logroño no hay ningún problema de vivienda, sino más bien de codicia. Y Rubén Antoñanzas, del Partido Riojano, decía que la ciudad está paralizada y sin planes de crecimiento.
ha cometido numerosos errores, dejando a su gobierno desnortado. Respecto a sus grandes anuncios, Logroño no solo no ha mejorado, sino que va peor. Porque de momento, señor Escobar, mayoría absoluta de votos, minoría absoluta de aciertos. Bueno, vamos a recoger que estábamos escuchando a Luis Alonso. Empezamos por el Partido Socialista. Decía que pocos aciertos ha habido en estos 2 años de legislatura. Es que fíjate que, bueno, yo no seguí in situ el debate, pero sí que pues he ido recogiendo, ¿no? Todo lo que se ha ido diciendo, todo lo que se ha ido respondiendo en las 2 jornadas que se hicieron y la verdad es que, bueno, pues salvando... Quizás, me refiero a los anuncios del alcalde, salvando quizás el tema de la vivienda, que bueno, pues viene a parchear en cierta medida, o intentará al menos parchear, entiendo, en cierta medida el problema que existe tan importante de la vivienda, o el tema de la pasarela de los lirios, que es verdad que es un tema que lleva por ahí tiempo y que tiene pues sus demandas y que tiene también, ¿no?, su seguimiento y su importancia. Del resto de cosas que dijo, yo es que creo que, hombre, que está muy bien lo de los metros o no sé cuánto dijo de navegables por el Ebro, lo del hotel de lujo, en fin, estas cosas, pero si es que si ustedes mismos han tenido que destacar esta escasez de titulares, por decirlo de alguna manera, ¿no?, porque solo hay que ver un poco pues el resumen que hacían todos los medios de comunicación, escritos, radios, teles, pues si ustedes mismos han tenido que hacer este resumen, imagínense qué más se puede extraer de eso. Yo es que creo que es la nada más absoluta, pero es que viene un poco en la línea general de lo que se viene viendo en estos 2 años y pico de gobierno, ¿no? Pues la inacción más absoluta, y lo que hace esta inacción, esta irresponsabilidad en algunos momentos de gestión, que ha llevado incluso a que tenga el Ayuntamiento de Logroño que devolver 7,6 millones de euros de fondos europeos, que creo que ese sería, solo eso ya tiene ese titular, el de devolver 7,6 millones de euros de fondos europeos, ya es suficiente, ya es de suficiente entidad como para resumir todo lo que viene siendo la gestión de este ayuntamiento. ¿Qué administración, sobre todo de carácter local, verdad?, que siempre andan tan escasas o tan justas de recursos, puede permitirse devolver dinero para desarrollar proyectos, para generar beneficios para la ciudadanía? Pues hombre, yo creo que con eso... Enseguida entramos ya más entraremos en eso, pero quiero decir que con ese titular de cada uno. Es que creo que lo resume todo, ¿no? Inacción, y lo que vemos derivado de eso, inanición para el desarrollo, inanición, ¿no?, para la ciudad de Logroño. Venga, Nar. Sí, bueno, yo creo que... Uy, ahora se me cae petaca. La petaca. Bueno, yo creo que es evidente que, escuchando a Conrado Escobar, pues parece que está hablando de otra ciudad que la que todos paseamos y andamos. Mire, salimos a la calle y el comentario es que Logroño está sucísimo. Eso lo oímos todos los días, los que paseamos. Y me consta que Conrado pasea, pero yo no sé si se fija o si es que tiene algún problema de visión o qué es lo que realmente pasa. Lo decía Sara, ¿no? Dice, bueno, pues que no hay anuncios de entidad. Porque si la manera de combatir el ruido es poner un sonómetro, ¿y qué va a hacer cuando se dispare? Porque basta pasar por determinadas zonas para oír el de ruido. Imagínense lo que sufren los que viven cerca y ¿qué va a hacer con esos sonómetros? ¿A quién va a sancionar? Si es la calle, la propia calle, ¿no? En ese sentido, bueno, yo creo que esto tiene mucho que ver con que si queremos construir un Logroño que sea un parque temático, o queremos construir un Logroño donde puedan vivir en condiciones de dignidad las personas que quieran habitar aquí. Realmente la política del Partido Popular en el Ayuntamiento de Logroño lo que lleva es a la expulsión de los y de las jóvenes de la ciudad de Logroño. Se olvida de la vivienda. Es verdad que ha dicho este anuncio de las 100 viviendas, que ojalá fuera verdad, y yo desde luego lo apoyo, pero para siempre, no que ahora la alquile y luego la venda, que es a lo que acostumbra, ¿no? Como que la parcela del casino. En ese casino, pues no sé si se pueden hacer viviendas, pero desde luego no sería un mal sitio para construir algo que no vaya para el turista, que vaya para los que viven, para revivificar, ¿no?, el casco antiguo, pues un lugar de encuentro. Es muy difícil encontrar salas de reuniones, centros jóvenes, está la Gota de Leche saturada. Por lo tanto, ese es el problema. Tiene un enfoque de ciudad que, lejos de estar pensado en que lo vivan las personas, en resolver los problemas de la gente, pues está pensado en el negocio, y ahí, desde luego, no resuelve nada. Héctor, y luego ya contesta Cristina, a ver qué le parecen estas críticas. Se defienda de todas las críticas. Buenas noches. Lo primero, yo creo que muchas veces los silencios son los que mandan, los que hablan. Y en este caso, Conrado Escobar se ha olvidado de decir la situación real de la ciudad de Logroño.
anunciar una lámina navegable, lo del parking, las viviendas de alquiler, el hotel de lujo, hablaba también de lo de la pasarela de los lirios, etc. Son palabras que se las lleva el viento y para el recuerdo, para el olvido. La realidad, lo ha dicho la señora Moreno, los que vivimos en Logroño, que creo que Conrado vive en Logroño, lo veo de vez en cuando. Antes paseaba más, ahora ya menos. Logroño es una ciudad que está tremendamente sucia. Está sucia como no lo ha estado en años. Y creo que ahora es cuando más medios se disponen. Logroño está lleno de heces, de orinas, de perros y tal. Culpa de los perros, culpa de los dueños y tal. Da igual. Si no se limpia, sigue estando ahí. Podemos ver vídeos constantemente de ratas en la Glorieta, en el Espolón, en la calle Portales, hasta en la Gran Vía. Problemas de seguridad. Problemas de seguridad muchas veces parejos al ocio nocturno, salidas de bares, de discotecas, el casco antiguo, bueno, casco viejo, Logroño que ha tenido casco antiguo, el casco viejo Logroño es un desastre, está abandonado, han querido revitalizar una zona a base de hostelería, cuando no se han dado cuenta que si tú llenas el casco viejo de hostelería, lo que hacen los vecinos es huir, no aguantan ni el ruido, no aguantan las terrazas, no aguantan la suciedad. Eso Conrado dice que lo va a arreglar incluso con el tema de las terrazas. Lleva desde estando en la oposición tratando de solucionarlo. De Bosoni no dijo nada, me parece, en todo el debate del estado de la ciudad. Creo que merecería un monográfico aparte. Y luego otro aspecto importante que te ha olvidado es el tema comercial. El aspecto comercial de Logroño, una ciudad que antaño podía presumir de ser una de las ciudades comerciales con más renombre de todo el norte de España, se ha convertido ahora pues, en algunas calles como pasear por Beirut. Locales y tiendas cerradas, de traspaso, alquiler. O sea, Logroño a día de hoy es un cúmulo de despropósitos que el señor Conrado no hace más que engordar año tras año. He dicho antes lo de pasear, yo recuerdo estando en la oposición que se pasó cerca de 2 años paseándose, se paseaba siempre por la misma zona, por la de Bosoni, o donde iba a hacer Bosoni del emplazamiento, ahora parece que lo ha olvidado, además, no sé qué quiere o a qué quiere recurrir con todas estas llamadas y llamamientos. Si hay alguien en Logroño que haya demandado una lámina navegable, joder, me sorprendería. Lo del parking, el parking lleva ya anunciándolo en la zona de donde estamos nosotros, cerca del Rebellín. Bueno, pues también las viviendas de alquiler, bueno, y una nota que no habéis dicho, lo de las viviendas del Ministerio, esto ya lo anunció, eso es más viejo que el hilo negro, o sea, y seguimos igual. Verdaderamente no sé a qué quiere llegar o qué va a hacer, pero la ciudad de Logroño a día de hoy es un desastre. Cristina. Bien, pues no me extraña las críticas de mis compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, pero eso demuestra que yo creo que sus compañeros en los grupos municipales del Ayuntamiento de Logroño pues no supieron ver o entender lo que el Partido Popular en el Ayuntamiento, lo que el alcalde les instó incluso a la colaboración en muchos de los grandes proyectos de esta ciudad, sin perjuicio de lo que él mismo pudo avanzar o presentar. Bien. Yo creo que lo que el alcalde de Logroño hizo en el debate del estado de la ciudad fue, por un lado, un diagnóstico certero de la ciudad, de las inquietudes que preocupan a los logroñeses y los problemas reales que tienen los logroñeses, y a partir de ahí establecer medidas que ya se han puesto en marcha o otras que se van a impulsar. Porque parece que aquí solo se ha hablado de 3 únicas cuestiones, pero yo quiero recordar que podemos reseñar que se habló de movilidad y que en estos 2 años se ha abierto la estación de autobuses, que el grupo anterior en el ayuntamiento no lo hizo y ya estaba recepcionada hace 2 años o más. Se desatascó el nudo de Vara de Rey, también se ha renovado todos los autobuses o se ha arreglado el bicilog. Pero podemos hablar también de fiscalidad. En el Ayuntamiento de Logroño, como el Partido Popular hace en todos los sitios, es bajar los impuestos. Y por ejemplo el IBI se ha bajado estos 2 años 2 puntos frente al Partido Socialista, que su tónica, como hace siempre, es la subida de impuestos. Ellos subieron 3 puntos en el IBI, como Pedro Sánchez, que ha subido 97 veces los impuestos a todos los españoles, también a los logroñeses. Y también se ha bajado
aumentado un 7,5% en las plusvalías. Y aquí sí que hay alguna cuestión que sí que quería introducir, y es el tema que se ha hablado o se ha dejado entrever, y es el tema de la financiación de las entidades locales. Pues bien, aquí también la falta de presupuestos del señor Pedro Sánchez, de presupuestos generales del Estado, afecta a la financiación de las entidades locales. Y así lo dijo el alcalde: 5 millones de euros dejamos de percibir o dejan de percibir los logroñeses por no tener presupuestos generales del Estado. Y se ha instado a una financiación local, que por cierto también se ha hecho con una moción en el Ayuntamiento de Logroño, a la que los señores del Partido Socialista votaron en contra. Pero también se habló de nuevos parques, el de la Tejera, el del Camino de Santiago, o el tema de la digitalización, los gemelos digitales, que es tan importante para la ciudad, o en materia de un urbanismo, la calle Vitoria, la calle Lardero, o en materia de cultura se ha abierto el CCR y está funcionando con mucha normalidad. Y en materia de vivienda, que es un problema que preocupa y ocupa a todas las administraciones, también a la local, dentro del Plan Municipal de Vivienda se van a ejecutar, o está en proyecto de las mismas, 214 viviendas. 100 anunció en alquiler social en 3 parcelas que se han adquirido del Ayuntamiento de Logroño, una de las cuales ya está en Barea. O las viviendas, las 40 y tantas viviendas que se ha hecho en convenio de colaboración con el IRBI. O también, por otro lado, todas las que se van a impulsar a través de Ramblas, que 900 de protección oficial, etcétera, etcétera. Porque nosotros sabemos que la vivienda es un problema y en la medida de las competencias de cada administración intentamos poner soluciones efectivas. Lo que no vamos a hacer es como Sumar, que de repente ha pedido la dimisión de la ministra de Vivienda del Partido Socialista, es decir, un socio de coalición de la otra coalición de gobierno pide la dimisión de la ministra por un anuncio, etcétera. Eso no es gestionar en pro de los riojanos, de los logroñeses, ni en pro de que los jóvenes puedan tener una autonomía de vivienda y tener una vivienda. Y se hicieron muchos anuncios, por supuesto que se hicieron anuncios que van a llevar a Logroño en estos 2 próximos años al lugar que siempre tuvo que estar, y el que una vez más, como a La Rioja pasó, nos sacó el Partido Socialista. Y mire, señor Alacid, a usted pues le hacía bastante gracia lo de la pasarela de los lirios, pero eso es una petición muy importante para ese barrio que prometió el Partido Socialista, que no cumplió, y que ha sido el alcalde del Partido Popular, el gobierno del Partido Popular, quien lo va a poner en marcha. Y por último termino, y podemos hablar luego. Hay actuaciones en todos los barrios que se anunciaron por parte del alcalde, y si queréis podemos repasarlas, pero hay anuncios en todos los barrios de Logroño. Por ejemplo, el campo de fútbol que se anunció en Yagüe, que el señor Antoñanzas iba a realizar y que, por cierto, no llegó a hacer, pese a ser el presidente de Logroño Deporte. Podemos seguir hablando de más cosas. Vale. ¿Qué querías? Perdón. No, sí, bueno, yo quería. La palabra, luego ya le contestas. No, yo quería decir, sí, sobre todo en el ámbito de la vivienda, ¿no? Y es que, claro, venir a engañar a la gente. Yo creo que lo primero que hay que ser en política es honesto y no mentir. Y la realidad es que de esas 900 viviendas protegidas de las que habla Cristina ahora mismo en Ramblasque, es que la realidad es que el contrato no les obliga a hacer ni una sola. Ya veremos qué planificación realmente tiene el Ayuntamiento de Logroño para que eso sea un hecho. La realidad es que se dedicaron a aumentar la capacidad constructiva para mantener el beneficio privado, que es lo único que le preocupa precisamente al Partido Popular. Pero vamos, que venga aquí diciendo que es que se han bajado los impuestos, cuando hay un clamor en esta ciudad de que cada día se pagan más impuestos o más tasas en el Ayuntamiento de Logroño, pues claro, es que al final siga por ese camino, porque es que los que le están escuchando, muchos de ellos, el que tienen la suerte de tener casa, pagan el IBI y saben que pagan más, pagan la tasa de basuras y de agua y saben que pagan más, con lo cual no venga con un eslogan hecho preestablecido, sino que vamos a concretarlo. ¿Cuánto paga usted de IBI más que el año pasado? Señora Maiso, si tiene vivienda, eso es así. Por lo tanto, no engañemos a la gente, porque da igual, como lo pagan ya lo saben bien. Pero la realidad es en lo que tenemos que tener en Logroño, en cualquier ciudad, es un modelo de desarrollo, un modelo urbanístico que brilla por su ausencia. También anunció, va a modificar el plan general. Pues no sé cuántas veces ha anunciado que va a modificar el plan general. Y dice Cristina que, bueno, ha hecho una inversión en cada barrio
de nuestra ciudad, pues como sea, como en las que algunos vemos que no hay ni capacidad ni tan siquiera de cumplir con los contratos. Y qué no decir del sistema de servicios. Estamos hablando de un contrato, por ejemplo, en el ámbito del transporte municipal, del transporte público, que está pendiente de licitación y que me equivoco poco si sabemos a quién se lo han adjudicado de antemano. Logroño tiene una dimensión estupenda para hacer una empresa pública que gestione todos esos servicios. Hablaba de que Logroño está sucio, necesitamos una empresa pública que gestione los residuos en nuestra comunidad. Lo mismo con el transporte urbano, también, como no, que construya vivienda, porque ya son distintas ocasiones en las que se queda sin licitar, porque también asistimos a un chantaje por parte de las constructoras en ese sentido. Por lo tanto, la creación de una empresa pública de servicios municipal que garantice que se atienden en primer lugar las necesidades de los ciudadanos, con un modelo de desarrollo que, repito, la haga vivible y no convierta Logroño en lo que se está convirtiendo en muchas zonas de la ciudad, que es en un parque temático. Yo en relación a lo que ha dicho el señor Maisol, ¿cómo voy a poner en duda la necesidad de una pasarela en la zona de los Lirios? La conozco muy bien, quizás mejor que los que hay aquí. Y es legítimo lo que piden los vecinos allí, más aún cuando se trata de un cruce peligroso en una circunvalación. Yo a lo que me refiero es que estos anuncios vanos y vacíos del regidor de la ciudad no iban a ningún lugar. Los ciudadanos de Logroño tienen una serie de demandas, y hay demandas muy importantes. ¿Puede ser pasar los Lirios una de ellas? Sí, lleva muchos años, y cuando estaba en la oposición el señor Escobar no decía ni mu sobre la pasarela de los Lirios, y eso además lo sabe usted bien. El Logroño tiene una demanda, bueno, hablando de la limpieza, a mí me da exactamente igual que la empresa que se encargue en la ciudad de Logroño, sea pública, privada, se externalice. Lo que tiene que estar Logroño es limpio, y ya está, y Logroño no está limpio. No me mire mal la señora Orradre con lo de los perros. Todo el mundo, que es legítimo tener perritos, a mí me gusta mucho, pero la realidad es lo que es. O sea, y a usted no le culpo de nada. Sé que es usted una persona muy civilizada y que se encarga, cada vez que sale con su perrita Gilda, me parece que se llama, ¿no? Sí. A pasear, pues que se preocupa mucho de recoger sus cosas. Logroño es una ciudad tremendamente sucia, y es verdad. Y es verdad, y ya está, pues oye, habrá que multar, el regidor tendrá que hacer algo con eso, los perritos, habrá que ponerles un chip o algo, se va a poner ahora en la ciudad de Haro, ¿no? Para ver qué es eso. Otro de los problemas que hay, bueno, hablaba también la señora Orradre de la devolución de fondos. Programa de ADN, ¿no? En Haro. Sí, es un chip para tomar muestras, un poco escatológico, pero la realidad es esa. Pues que se haga, ya está, y que paguen tasas por tener un perrito, que además estoy convencido que si fuera así, a muchos se les quitaría las ganas de tener un animal de compañía, por lo menos sacarlo a la calle. Bueno, pero no van a ser... No, yo no digo si es bueno, yo no digo si es bueno o es malo, digo lo que hay. Como el mismo modo, otro problema que tenemos en Logroño, el tema de las bicicletas, patinetes y demás. Aquí no hay una normativa exigente. Mira, yo cuando era crío, cuando era joven, los que teníamos bicicleta en la ciudad de Logroño, teníamos la obligación de pagar en el ayuntamiento una tasa y te daban una matriculita, una chapa, que la poníamos a la bicicleta. Cosa que no hay ahora. Las bicicletas han de ir por la calzada, deben de llevar un seguro de responsabilidad, de ir con su casco, su chalequito, oye, hacerse responsables y sobre todo ir por la calzada, que es por donde deben de ir, según el manual de conducción. Y lo de los patinetes, pues lo dejamos también junto con Bosoni, o lo del arreglo de las 100 tiendas, que eso me parece que no dijo nada tampoco ayer, para otro monográfico. Cristina, querías contestar y luego ya... Bueno, si han subido los impuestos en la ciudad de Logroño, insisto, el IBI se ha bajado 2 puntos, pero el que ha subido muchísimo es la tasa de basuras, pero no por el alcalde ni por el equipo municipal, sino porque el Pedro Sánchez a nivel nacional, por la transposición de una directiva como él la quiso transponer, que la podía haber hecho de otra manera, ha hecho que los ayuntamientos establezcan el tasazo, como se ha denominado, de basuras, y que no les haya quedado otro remedio que implementarlo a los ciudadanos. Por tanto, a cada uno sus responsabilidades. Y en cuanto a la limpieza que tanto aquí se ha hablado, porque el gobierno y nunca tiene la culpa de nada. El alcalde de Logroño ya anunció que se está trabajando en un grupo de trabajo en un nuevo contrato de limpieza, que además de las acciones normales también se va a hacer lo que llaman el jardinero de barrio, y se va a intervenir puntualmente una vez al mes en cada barrio en esas pequeñas cuestiones, cuestiones en las que se va a mejorar la limpieza. Y
con las sugerencias que le hagamos al jardinero de barrio, ¿qué va a hacer el alcalde? Me gustaría terminar. Cristina, digo por aclarar. Yo he dejado hablar a todo el mundo, Sí, me pero gustaría que me dejaran terminar. Y en cuanto al tema de los fondos europeos, resulta muy curioso que lo que se hizo en la pasada legislatura, y todos los pudimos ver, y lo ha dicho el interventor del ayuntamiento en sus distintos informes, es que había una búsqueda de fondos europeos, permítanme la expresión, sin ton ni son y sin proyectos realizables, como ocurrió en la calle San Antón, que ni siquiera se llegaba al plazo establecido. ¿Qué ha hecho el gobierno del señor Escobar? Pues lo que ha hecho es diagnosticar y establecer qué proyectos podemos llevar a cabo con fondos europeos, y ya se están viendo al efecto. Y también podíamos hablar de la movilidad, como del tema de la glorieta del doctor Zubia, que nadie le hizo nunca caso, como la mejora de Duquesa de la Victoria, entre otras muchas cosas. Y una cuestión muy importante y que me parece trascendental también, que es el cambio de la atención de ayuda a domicilio en el Ayuntamiento de Logroño. También se va a mejorar y digitalizar la unidad de atención de servicios sociales para mejorar la atención a los ciudadanos. Y una cuestión que también presentó el alcalde, como es ese programa integral que va a mejorar el programa Alaska en cuanto a las personas que no tienen hogar. Y yo creo que es importante, porque no solamente hay que atenderlas, sino que hay que establecer una intervención integral con ellas. Pero también podemos hablar de que se va a atender a los mayores con todos los temas de la soledad no deseada, en la que ya se ha atendido a más de 65 personas, pero también a los jóvenes, no solamente con la mejora de la gota de leche, sino también con el centro que se va a establecer en Madre de Dios y el centro intergeneracional que se va a hacer en la antigua estación de autobuses. Por tanto, yo veo proyectos claros y nítidos. La pregunta es ¿qué propusieron el resto de grupos de la oposición? Pues las titulares que muy bien has trasladado, María, es que se aleja tanto, dice Vox, de la izquierda. ¿Pero qué proyectos para los logroñeses concretos presentó el grupo Vox? ¿Y qué proyectos concretos presentó el grupo Podemos? Que no es Izquierda Unida, señora Moreno, pero usted aquí sí que es Podemos, pero en el Parlamento no quiere ser Podemos y a veces quiere ser Sumar, pero no sé si también quiere que la ministra de Sanidad del Partido Socialista dimita o no, díganoslo. Y por último... No, la de Sanidad no es del Partido Socialista. La de Vivienda. Pero si quiere que hablemos de eso, hablamos. Si me pregunta, te contesto, Cristina, ¿quieres que te conteste? Y por último, el Partido Socialista, la ciudad está paralizada, sin planes. ¿Qué propuestas presentó el Partido Socialista? Yo creo que una vez más se vio que por parte del Partido Popular lo que estamos haciendo es cumplir nuestro programa electoral, que así seguiremos estos 2 meses, estos 2 años, y que si hay errores, por supuesto que se sonarán, y el alcalde lo dijo claramente porque no le duelen prendas en hacerlo, pero que seguiremos mejorando la vida y la ciudad de las familias logroñesas. Tiene pocas cosas que decir, Sara, que no sabe hablar de nada de aquí, se va a tirar. El problema que hablaba usted de la glorieta y el cruce con Duquesa de la Victoria, o sea, eso no lo demandaba nadie. Eso es lo que demanda la ciudadanía de Logroño, que arreglen la glorieta. Desde hace muchos años, de las chapuzas continuas que han hecho ahí. Ha dicho el señor Radre, y ahora le voy a dejar, que han devuelto fondos. Yo espero, es una propuesta que hago aquí al regidor de la ciudad, que devuelva todos esos fondos, que revierta todas esas chapuzas que ha hecho en la calle Duquesa de la Victoria, en la calle Fundición, en la calle Murrieta, en la calle Avenida Portugal y, por supuesto, esas glorietas holandesas que no las entienden ni los holandeses, y, por supuesto, que arregle de una santa vez la mayor chapuza urbanística que se ha hecho en la ciudad de Logroño, que es la fuente de Murrieta y su entorno. Ahí tiene el regidor para explayarse no 2 años, 4, 6 o si repite los que necesite. Y eso es lo que tiene que hacer. Y si por ello, y por ende, ha de devolver los fondos, que los devuelva. Que lo que necesitamos es una ciudad en condiciones y no esas chapuzas que han hecho de Logroño una ciudad tremendamente horrorosa, que no se puede vivir en ella. Bueno, yo en lo relacionado a la chapuza, que lo revierta todo. Chapuza a la hora de gestionar y de legislar en materia de ordenanzas, etcétera, tengo que estar de acuerdo con lo que dice el señor Alacid en relación a lo que venimos viendo que se está haciendo. Después, otras, y la clave está en que el señor Escobar no da pie con un bolo cada vez que tiene que sacar una ordenanza. Veremos a ver ahora cómo le sienta al sector hostelero este anuncio que ha hecho de reducir en torno al 20%, me ha parecido escucharle, la superficie de las terrazas, cómo piensa arreglar
esos problemas de convivencia que se producen efectivamente, pues sobre todo los fines de semana y en determinadas zonas de la ciudad, pues con los ruidos, etcétera, con la suciedad que se genera por los comportamientos incívicos de algunas personas a los que también me voy a referir. Hablaba la señora Moreno de sonómetros, también se van a instalar cámaras de seguridad. Bueno, todo eso se verá. En relación con lo que se ha dicho, señora Lacid, hay que tener en cuenta también, yo creo que estarán de acuerdo la mayoría de los telespectadores, que hay aspectos de la convivencia, del día a día de la ciudad que escapan a los regidores municipales. El comportamiento más o menos cívico en relación a cuestiones como la limpieza, como la tenencia de mascotas, como los patinetes, como las bicicletas, pues hombre, hay de todo, ¿verdad? Como en botica, como se suele decir, hay de todo. Habrá quien pues se comporte más cívicamente, habrá quien se comporte más incívicamente, y eso lamentablemente pues no siempre va a depender. Legisle. Sí, bueno, pero no siempre va a depender, porque siempre habrá cuestiones que se escaparán. Mire, hablaba la señora otra vez, la señora Maiso, de no sé cuántas veces que ha subido el gobierno de España los impuestos, sí, con ese mantra de los 97. ¿Sí? Yo de verdad, dígame con que me dijera 10 o 12 me conformaba, pero es que es falso. Han recaudado 140. Pero eso no son 97 impuestos. Eso no son 97 de euros impuestos. Vale. Más en impuestos. Bien. Han subido a las familias el 41%. Los que usted quiera, 97, si quiere, le digo. Diga usted 100 la próxima vez, que da igual. 97. Puestos a decir, no. Luego dice que va a recibir la ciudad de Logroño 5 millones de euros menos por no tener presupuestos, cosa que no es cierta, pero bueno, aun cuando lo fuera, insisto, ¿para qué quieren 5 millones? Ni 50, ni 500, ni 1000. Si los devuelven, si hemos visto que se han devuelto. ¿Sin ton ni son le parece que lo que se ha devuelto son fondos que no tenían ni ton ni son, que no tenían finalidad? Hombre, pues para el eje ciclista, para también un proyecto de modernización tecnológica precisamente del comercio, que también ha salido a colación el tema del comercio, para el comercio concretamente, además del casco antiguo, el dinero y los recursos para la calle San Antón, para hacerse que para ustedes sin ton ni son, mire, y rima y todo, o para las 100 tiendas. Oiga, de verdad, se ha devuelto dinero para todo eso. No, sí, efectivamente, como si fuera. Usted ha sido la que ha dicho que eran fondos sin ton ni son. Si todos esos proyectos le parecen a usted de sin ton ni son, mejor que no hable de las 100 tiendas. Pues como si no quieren recibir nada. Se da la circunstancia de que además va a recibir una vez más financiación récord el Ayuntamiento de Logroño del Gobierno de España, que son 56,8 millones de euros. Veremos en qué los ejecuta. Pero mire, si el peor enemigo en este caso, que parece que usted lo quiere achacar todos los males al Gobierno de España, no es el Gobierno de España, para el señor Conrado Escobar, si su peor enemigo está en el palacete de gobierno. El señor Capellán se ha llevado de Logroño, entre otras cosas, el Parque Científico Tecnológico, que se llegó a anunciar in situ en el entorno de la universidad, para finalmente llevarse a la carretera nacional cerca de Albelda. 15 millones menos de euros de inversión para Logroño, y lo mismo ha pasado, o muy parecido, con el Centro de Datos de Economía de la Lengua. Oiga, que se lo hagan mirar, porque si entre ustedes mismos se vienen a boicotear de esta manera, porque el señor Escobar no le hemos oído decir nada de todo eso. O sea, todo eso con el silencio cómplice del señor Escobar, que no solo no hace nada, sino que en lo que encima hay previsto que se va a hacer por parte de un gobierno de su mismo signo político, se lo deja escapar. Hombre, más desidia que esa y más negligencia, yo la verdad es que no veo, tenemos señora que terminar ya este tema. Ana, ¿querías decir algo? Sí, bueno, yo primero explicarle, porque no sé, desde luego esto es maldad, ¿no? Porque ella sabe perfectamente que tanto en el Ayuntamiento, Cristina, quiero decir, tanto en el Ayuntamiento de Logroño como en la Comunidad Autónoma, la candidatura es Podemos Izquierda Unida, y que yo soy diputada de Izquierda Unida, lo he dicho por activa, por pasiva, llevo toda la vida militando en la misma organización. Si no le gusta, pues es su problema, pero no creo que ni tan siquiera sea un tema a debatir, porque es que los hechos también, los hechos no se debaten, los hechos son hechos. El problema es que como están acostumbrados a falsear toda la realidad e inventarse los hechos, pues ya bueno, pues se va inventando hasta en lo que no tiene que ver con ellos. Mire, yo solo quería entrar a varias cuestiones, ¿no? Porque es que yo cuando los oigo, de verdad es que se me abren las carnes. Es que hablar como mérito del sistema de digitalización de la ayuda a domicilio, que lo único que pretenden es semiesclavizar a las trabajadoras que prestan el servicio, que no les pagan la disponibilidad, que no les dan ni un móvil con el que poder mandar un WhatsApp. Es que esto es llevar la responsabilidad que tienen que asumir los regidores públicos, los concejales, las concejalas de gobierno. En vez de asumirlo ellos, lo que hacen es se lo tiran a los trabajadores, igual que el jardinero de barrio. Ahí va el jardinero de barrio, que tiene que recoger
todas las sugerencias y críticas de todos los barrios de la ciudad, pero no nos explicó qué iba a hacer el ayuntamiento con todas esas sugerencias y cómo va a acabar el pobre jardinero al que vamos a ir todos a contarle nuestras sugerencias y a quejarnos de lo sucia que está la ciudad porque no han puesto ni un... Pero bueno, así el alcalde se cree que no le van a llegar a él, ya se lo va a comer el jardinero. Espero que le paguen un buen plus, porque aguantar eso va a generar problemas en la salud mental. Pero lo decía, el otro día estaba en el tribunal laboral y estaban hablando precisamente las trabajadoras de ayuda a domicilio de la vergüenza del Ayuntamiento de Logroño, que pasa por encima sin negociación colectiva, de repente anuncia una cosa que lo van a tener que soportar esas trabajadoras. Esta es la política. La ayuda a domicilio no mejora nada más que en la medida en que ustedes sobreexplotan a los trabajadores. No le importa a usted si se hace con una empresa pública o privada, claro, no, que el dinero público se vaya a garantizar beneficios millonarios y a sobreexplotar a los trabajadores no les importa a las derechas, ya lo sé, pero la realidad es que si queremos prestar un servicio de calidad necesitamos dignificar las condiciones laborales de las trabajadoras que prestan ese servicio y desde luego preocuparnos por las necesidades de los logroñeses y las logroñesas. Ah, bueno, la glorieta, que es que me hace mucha gracia, la glorieta que la ha arreglado, pero sí, estaba yo en el instituto cuando hizo esa obra vergonzosa precisamente el Partido Popular, es que se les ha olvidado, con 4 años que gobernó el Partido Socialista con el PR y Unidas Podemos en la anterior legislatura, se le ha olvidado que todos los males que ahora denuncian los crearon ellos, que se lo pregunte a Cuca Gamarra, ¿por qué hizo esa obra tan lamentable y por qué no lo arregló? Cristina, contesta si ya terminamos. Muy rápidamente. Yo creo que aquí se ha venido diciendo como que la hostelería se ha implementado en el casco antiguo estos 2 últimos años, parece que antes no había ningún problema, pero en cualquier caso, insisto, el equipo de gobierno del Partido Popular lo que ha hecho es, ante la situación que muchos vecinos viven en el casco antiguo, ha sido valiente y esa ordenanza de terrazas se aprobará después de ser dialogada, de ser tratada con los interesados en el próximo pleno de noviembre. Por otro lado, también se van a instalar más de 50 cámaras de seguridad, se van a instalar sonómetros y en comercio, por primera vez dentro de estos últimos 10 años, se están abriendo más comercios que los que se cierran. Y eso es un buen mensaje positivo que tenemos que seguir trabajando en esa materia. Y ya termino. Anunció Amazon He visto que por parte público, de mis compañeros de los otros grupos parlamentarios, ni en el ayuntamiento ni aquí, se han visto medida alguna para implementar estos 2 próximos años o este año y próximo año en el ayuntamiento de Logroño. La moratoria de viviendas turísticas, ¿cuánto va a tardar en pensárselo? Lo digo porque se casco viejo lleva 2 hay años vecinos. Eso es una es que no es verdad, es que en el casco viejo solo hay personas los fines de semana. No hay vecinos. Vamos con el otro asunto que queríamos destacar, que es la ciudad del envase. Ayer Gonzalo Capellán hacía ese anuncio con una inversión de 10,9 millones de euros para la construcción de esa nueva sede en Calahorra. El PSOE aseguraba hoy que se ha retrasado de forma deliberada la construcción de esta sede con 2 objetivos: uno, poder redimensionar el proyecto que ya dejó el anterior Ejecutivo Socialista, y el otro, para poder venderlo ahora como si fuese algo propio. El PP insiste en que es un proyecto de colaboración entre administraciones que tiene en cuenta las necesidades del sector y que deja en evidencia la nefasta gestión e incompetencia, y nombran ahí a La Calzada y también al Partido Socialista. Escuchamos al presidente en ese anuncio. El proyecto de la sede de las instalaciones definitivas donde se va a albergar el centro de la tecnología del envase en Calahorra, en el polígono del Recuenco, ya está culminado. El proyecto ya se ha terminado, el proyecto se va a licitar antes de acabar el mes. Su construcción tiene un periodo de ejecución de 18 meses que se contempla a partir del inicio de su construcción, y la inversión que va a desarrollar la Fundación de la Transformación para la construcción del edificio ronda los 11 millones de euros, exactamente 10,9 millones de euros. Bueno, pues esta mañana escuchábamos al diputado regional, a José Ángel La Calzada, asegurar que esto es una chapuza que ha supuesto al Gobierno de La Rioja un sobrecoste importante de casi 400.000 euros. El Gobierno de Capellán ha demostrado una chapucera gestión en un proyecto estratégico para la industria riojana, porque ha retrasado
más de 2 años y medio la construcción del Centro Nacional de Tecnologías del Envase, de forma deliberada, para hacer suyo dicho proyecto. ¿Por qué ha empeorado el proyecto? Es decir, lo empequeñece un 25%. Y además con el problema añadido de que corremos el riesgo de tener que devolver fondos al Gobierno de España. Bueno, aquí no se ponen de acuerdo el Partido Socialista, ¿no? Que escuchábamos que dicen que es un proyecto de ellos, que al final ha quedado con menor envergadura de la que tenía, que se han perdido además dinero de fondos. Y por otra parte, el Partido Popular, que dice que llegaban antes las máquinas que el terreno que se tenía, ¿no? Sí. Empiezas, Cristina, sí. Bien, dos cuestiones a este respecto. Lo que el presidente presentó ayer, yo creo que es un proyecto que se consolida y que avanza. Y es un proyecto en el que, como bien dijo él, el proyecto en sí mismo, nunca mejor dicho, ya está, y ahora lo que se va a hacer es la licitación de la obra definitiva donde se albergará definitivamente el Centro Nacional de Tecnologías del Envase, que se licitará para octubre y tiene un plazo de ejecución de 18 meses y que lleva aparejado un presupuesto de más de 10 millones de euros. Un edificio, un proyecto que va a estar en el polígono del Rencuenco y que ahora provisionalmente está en la zona de Tejerías Norte y Sur, y que ahora ya está funcionando desde junio de 2024 lo que es en las instalaciones de forma provisional, pero que ya ese proyecto está funcionando. De tal manera que podemos hablar que ahora mismo hay 7 profesionales, que en noviembre se va a pasar a 9 profesionales especializados en temas de I+D+I y en temas de innovación y de tecnologías. Y también en inversión y en planes de transformación que van a hacer que se mejore todo lo que tiene que ver con el tema medioambiental. Y a este respecto quisiera también destacar que ya se está haciendo una colaboración con Ecoembes, en la cual a través de una plataforma online ya más de 1000 profesionales han pasado por los talleres distintos de ese convenio de colaboración y que se han conseguido captar fondos por valor de 600.000 euros para proyectos internos y externos. Y todo ello, además, porque entendemos que el sector del envase y del embalaje es muy importante para nuestra tierra, porque en estos 3 últimos años se ha incrementado un 20% su facturación, 900 millones de euros, que van a más de 90 empresas y a más de 3.000 trabajadores. Y esto lo hacemos porque es el proyecto que necesita, y entendemos que así nos lo han dicho los sectores de este ámbito, que necesita nuestra tierra. De lo que hablaba el Partido Socialista y lo que tenía el Partido Socialista, sinceramente, poco tiene que ver con esto, que ya está funcionando y que, como digo, tendrá un edificio puntero y de vanguardia dentro de 18 meses. El Partido Socialista lo que creó fue una fundación para una ciudad del envase y el embalaje en Calahorra y una ciudad que luego se convirtió en plan de la ciudad del envase y el embalaje en Calahorra, de lo que no hubo nada. Que posteriormente de repente se pasó a Agoncillo, en el que, como bien decías, tuvieron que comprar máquinas que estaban embaladas porque no había nada, y en Agoncillo no tenía nada que ver, porque de lo que estamos hablando es de apostar por el sector del envase y el embalaje, y de lo que se habló en ese momento, y el señor La Calzada era de comprar suelo industrial, que no tiene nada que ver con el objetivo de este proyecto. Por tanto, ahora sí vamos a tener un centro puntero nacional de la industria del envase y del embalaje. Antes no había nada. Sí, y es lo que nos encontramos. Fíjese que antes, hablando del debate sobre el estado de la ciudad de Logroño, he hablado de 2 proyectos estratégicos que se le han escapado precisamente de las manos a Logroño, que son el Parque Científico-Tecnológico y el Centro de la Economía de la Lengua, que eran otros 2 proyectos estratégicos junto con el de la ciudad del envase y el embalaje. Pues con los 3 ha hecho el señor Capellán, su gobierno ha hecho exactamente lo mismo, que en un primer momento, en cuanto llegó al gobierno, fue ponerlos bajo la sombra de la sospecha, desacreditarlos, para desacreditar todo lo que había hecho, porque esa fue la estrategia, para desacreditar todo lo que había hecho el gobierno anterior, encargada de auditorías de parte, que lo único que venían a decir era, claro, pues como eran de parte, venían a darle la razón que quería que le dieran al gobierno de La Rioja, para nada más que han servido para malgastar dinero de La Rioja, dinero público que se ha gastado en esas auditorías de parte, para ponerlos, como he dicho antes, para criticarlos por activa y por pasiva, y para finalmente retomarlos
con otro nombre, con otra dimensión, con otro envoltorio, si se me permite, y atribuírselos a su gestión. Es decir, son los mismos proyectos, pero peor. Y como digo, con una nueva envoltura para poder atribuírselos a su gestión. En este caso sí que tenía mucho que ver el tema de la adquisición de parcelas con lo que aquí existía, porque lo que existía eran unas parcelas que ya se habían comprado, 94.000 metros cuadrados, que después echó atrás el gobierno actual para comprar otras de 12.000 y plantear este proyecto que inicialmente preveía una superficie de construcción de 8.000 metros cuadrados y cambiarlo por otro proyecto con una superficie de construcción de 6.000, eso es lo que hablamos de que se ha redimensionado. Decía, se ha redimensionado, pues sí, pero a peor, o sea, a menos. Han ido a menos, o sea, y para, en definitiva, cambiarlo de sitio, tocarlo, retocarlo y, como digo, darle un nuevo envoltorio para darle una nueva. Y además, con más razón de chapuza de gestión, comprando esas parcelas por más dinero del que nos hubiera costado si el gobierno de La Rioja no hubiera devuelto los 20 millones de euros que ya teníamos ingresadas en las arcas del gobierno de La Rioja para la promoción de suelo industrial, tanto en el Recuenco en Calahorra como en la Senda en Alfaro. Por lo tanto, lo que vemos aquí, y ya termino, pues es una forma de gestionar que es lo que llevamos denunciando desde el comienzo de esta legislatura, que es no hacer nada, viajar a lomos de la inacción y de la inercia heredada del gobierno anterior, eso sí, poniendo bajo la sospecha de la duda, desacreditando todo tipo de gestión llevada a cabo durante los anteriores 4 años, para al final hacer lo mismo pero peor. Y esto, francamente, creemos que es un mazazo tremendo para un sector productivo fundamental para nuestra región, como es el del envase y el embalaje. 2 minutos y contesta. Sí, bueno, pues intento ser rápida. Hombre, Cristina hoy no se quejará de no hablar, porque ha sido la que más ha hablado con mucha diferencia sobre el siguiente. Bueno, mira, a mí la verdad que escuchar esto me da pena. Me da pena porque realmente lo que hemos perdido es 3 años y medio de construcción de un sector que es fundamental. Pero es que conjuntamente con un proyecto que siempre estamos anunciando, este gobierno solo anuncia licitaciones, concursos para construcción. Ya veremos, eso de que tiene una duración de 18 meses, bueno, me lo voy a apuntar a sangre y fuego, a ver qué pasa dentro de 18 meses, primero si licita a alguien, segundo si se construye. La realidad es que efectivamente yo no voy a entrar a si es mejor o si es peor, porque al final los hechos se tienen que demostrar andando. Lo que es muy triste es que estemos con un gobierno que dice, no, yo lo hago pero mejor, no, el otro yo lo hace pero peor. Pues es un poco absurdo. En realidad es que hemos perdido 3 años y medio en desarrollar un sector cuando otras comunidades autónomas, esto suena un poco a competitivo, ¿no? Pero bueno, nos están tomando la delantera en ese sector. ¿Por qué no estamos hablando con otras comunidades autónomas? Lo hablábamos con la de Navarra, con todo este sentido. ¿Y qué modelo? Yo quiero saber también qué modelo de proyecto tecnológico del envase y el embalaje vamos a definir. ¿Vamos a ir a primar también ese beneficio empresarial, ese crecer y crecer y crecer, o vamos a apostar por lo que tenemos que apostar en este momento, que no es otra cosa que un envase que sea sostenible, respetuoso con el medio ambiente y que nos permita comercializar un producto como el que producimos en La Rioja con unos criterios de calidad y de sostenibilidad medioambiental, que es lo que nos preocupa a muchos de nosotros. Una comisión de estudio a este respecto había permitido que el gobierno de La Rioja se pusiera a trabajar en lugar de intentar convertir un estudio en una investigación, que es lo único que les ha preocupado. Pero en definitiva, ahí tengo que estar de acuerdo con la señora Radre. Perder el tiempo para ahora anunciar que van a hacer otra cosa distinta, que no es más que más de lo mismo. Yo creo que todo lo que rodea a la ciudad del envase y el embalaje al final adolece de graves irregularidades y deficiencias legales y administrativas. Esto lo ha heredado el gobierno del Partido Popular. Al igual que lo he comentado con el regidor Escobar, ayer yo echaba de menos en las declaraciones del presidente Capellán el hecho de que, ¿por qué no dijo nada en relación a lo que acaba de decir la señora Moreno? Hubo una comisión de estudio de la Fundación del Envase y Embalaje, oye, se cerró, se dio un carpetazo, no interesó seguir, no pasó nada, sin un dictamen, y nos encontramos ahora con esta noticia. Oye, yo me parece, y lo he dicho muchas veces, que el Partido Popular, una vez más, amaga, pero no golpea. Yo creo que el gobierno de Gonzalo Capellán va a seguir trabajando y redimensionando aquellos proyectos que haya que hacer, porque no somos megalómanos ni presentamos litografías para que luego no haya nada de nada. Por tanto, el Centro Internacional de Tecnologías del Envase y el Embalaje será una realidad. La auditoría externa se hizo porque se veían determinadas irregularidades administrativas que anunciaban los propios técnicos en informes de la ADER. Y por otro lado, el Parque Científico Tecnológico tiene un presupuesto
presupuesto ya de más de 10 millones de euros. Está presupuestado en 2026 para la construcción del edificio, y en cuanto al centro de inteligencia de la nueva economía de la lengua, que ustedes le llamaban, tampoco había nada. Pues bien, después de un recurso que ha habido y que se ha desestimado, el contrato está adjudicado y tendremos el centro de inteligencia artificial del español más importante de toda España. Por tanto, nosotros vamos a seguir trabajando en todos aquellos proyectos que vayan en beneficio de los riojanos, en este caso de esas más de 3.300 empleos que tienen los envases y el embalaje. Bueno, pues ha quedado claras las posturas. Muchísimas gracias Cristina, a los cuatro y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Buenas noches. Os dejamos ya a Cristina, todos luego te ustedes quejo. con Renques. Adiós, buenas noches.